Bendiciones en esta maravillosa mañana, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, poder expresarle una gran gratitud, especialmente a nuestro Creador, por la vida y la eficiencia majestuosa y divina de nuestro Dios, que día a día Él nos tiene siempre en su regazo, como cuando la madre tiene a sus hijos sobre sus pechos, los sostiene, los amamanta, los alimenta, los vigila, los cuida, desarrolla Dios en nosotros una expectativa de crecimiento, de fructificación hacia nuestras vidas, para que nosotros también le podamos fructificar a Él o remunerarle en gratificación, en bondad, en alabanza, en obediencia, en sujeción, en fidelidad. En esta mañana, como siervo del Dios Altísimo y como esa voz de un atalaya que siempre está ahí día a día, llegando a la puerta de tu casa con consejos prácticos, físicos, motivaciones, porque de eso se trata la vida cristiana. La Biblia dice que toda la Escritura es útil para enseñar, corregir, instruir, amonestar, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente capacitado y preparado en todas las áreas. Y es importante que los cristianos podamos siempre dignificar a Dios, dándole el primer lugar en nuestras vidas. Y tristemente es lo que no sucede en el corazón de los hombres. Llevamos a Dios a medias, y yo me pongo a pensar y digo, yo no sé cómo es que la gente lo glorifica a Dios y no sé para dónde que quieran ir. No sé, porque a Dios no se lo conoce. Y lo que estamos predicando el Evangelio, y puedo decir con continuidad, no pedaceado, que predicamos hoy un mensaje, mañana predicamos otro, predicamos del juicio, del arrepentimiento, de la salvación, de la prosperidad, de la sanidad, de la alegría, del gozo, o sea, los pastores debemos predicar un mensaje continuo, de continuidad, de progresividad. Comenzamos con el reino de Dios y vamos, como dijo, el arrepentimiento, vamos la conversión, la permanencia, la justificación, la redención, la glorificación, vamos lo que es los frutos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Vamos a hablar de las bondades de Dios en escala, porque vamos escalando. Hoy hemos entrado nada más en un momento como de un fueguito en la vida cristiana, y es triste. He estado pensando toda la noche en esto, porque hay unas cargas que están sobre los hombros de los predicadores que fuimos llamados con una visión, con un propósito. Que le decía yo a alguien, yo no predico el Evangelio para lucir, sino para informar, para afirmar, para perfeccionar, para justificar y guiar, para sanar, para instruir, para revestir, para reconstruir, para restaurar, para guiar, para sembrar. Para eso predicamos el Evangelio. Y qué bendición que hoy tenemos estos medios para poder llegar hasta allá, a la puerta de tu casa, y decirte una palabra de ánimo muy temprano en la mañana, que Dios te está esperando. Él te está esperando a la puerta.
y tenemos que avanzar con mucha responsabilidad, amados hermanos, y no estoy en este medio para ganar puntos, sino más bien para poder seguir adelante diciéndote que hay una puerta abierta, porque Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si permanecen en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces en esta mañana, maravillosamente, soy el pastor Fernando Mina, que estoy llegando hasta ahí a la puerta de tu casa para darte esta palabra de fortaleza y salida de lo más profundo del corazón. No predico para maltratar, dañar o lucir o etiquetar. Predico para informar y para guiar y para fortalecer la vida de mis amados hermanos. Todos que me conocen, soy el pastor Fernando Mina. En esta hora quiero hacer una oración maravillosa, que esta oración llegue hasta ahí a tu casa, amados hermanos, a la hora que mires este video, que estaré en la página de YouTube, Facebook, Instagram y en WhatsApp también. Que Dios bendiga maravillosamente este día. Estamos culminando una semana de vida que ya se fue. Pero ¿cómo la has pasado esta semana de vida en el Señor? De pronto yo le decía a un hermano que él decía: yo soy cristiano de tantos años y gracias a Dios estoy bien en el Señor. Y yo me pongo a pensar, desde que yo me entregué al Evangelio, nunca me he apartado de los caminos de Dios. Nunca. Y no he dejado, desde que me entregué al Evangelio, de leer la Biblia los 365 días del año. La leo. Hoy me he amanecido pensando, meditando, sin dormir nada, y estoy con muchos ánimos, porque la palabra de Dios es la que da vida a nuestras vidas. Yo leo la Biblia para informarme y para también fortalecer a mis hermanos. No me quedo allí. Y te quiero decir en esta mañana que tenemos una expectativa muy grande de llegar al cielo. Decía, hemos culminado una semana más. Y yo le pregunto a los hermanos: ¿cuántos cultos te has perdido en esta semana? Hay personas que no asisten a la iglesia ni martes, ni jueves, ni sábado, y a veces por ahí el domingo o 2 veces al mes. Y usted le pregunta: ¿cómo estamos, hermano? Y ellos dicen: estamos muy bien. Pero hay un problema allí. El Señor dijo: no dejando de congregarnos. Porque ¿cómo puede Dios llevarte al cielo, hermanos, si nosotros no nos congregamos? Porque al congregarnos nosotros tenemos la comunión con Dios, tenemos la comunión con los hermanos, tenemos la fortaleza de la palabra, porque Dios escudriña las Escrituras, porque ellos parecen que en ella tenés la vida eterna. A veces usted dirá: yo leo la Biblia, pero no es como que alguien te la explique. Hay pastores que están capacitados para disertar la Biblia, darle una buena interpretación, un correcto exégesis, una buena directriz a esta palabra, para aplicártela a tu corazón de acuerdo al plan de Dios y no al propósito de cada uno de nosotros. Entonces, en este momento yo quiero hacer una oración para pedirle a Dios que en esta mañana toque tu corazoncito ahí donde estás. Siéntate profundamente y analiza, hermanos, en lo íntimo, en lo más profundo de tu hombre interior, en tu hipotálamo espiritual, en tu razonamiento, y piensa profundamente que mañana estaremos despidiéndolos de este mundo a vivir en un mundo espiritual, pero tenemos que ganarlos ese mundo espiritual. Eso no es decir: yo soy cristiano y andamos por ahí a como queremos, de una forma descortés con las cosas de Dios, ajeno de la voluntad de Dios, y decir patria celestial. No es así. Dios dijo en su palabra: sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Son 2 cosas que Dios reclama: la fe y la santidad, y la obra también. Entonces es importante. Si nosotros podemos decir que tenemos fe, pero no hay obras, no tenemos un cambio en la vida nuestra, eso es fallido. Esa fe no es la que te está restaurando, la que te lleva al cielo.
Padre maravilloso, en esta hora en tu presencia, puedo invocar tu nombre, Señor, digno, para decirte en esta mañana que toques el corazón de cada uno de mis queridos y bendecidos hermanos. Ahí donde están tal vez sirviéndose el cafecito en esta mañana, uno saliendo a su trabajo, enviando de pronto cada quien la disposición al trabajo que toca en la oficina, donde te encuentres en esta maravillosa mañana. Las hermanas que están ahí arreglando ya la cocina, preparando el café, limpiando la casa, preparando para lavar la ropa, planchar como buena mujer, hermano y buena cristiana. Los cristianos somos madrugadores, que nos levantamos a orar muy temprano, a laborar muy temprano, a arreglar la casa, a estar pendiente. Eso es parte de la vida cristiana. En esta mañana, Dios bendito, derrama tus más grandes y ricas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Padre eterno, glorifícate. Glorifícate como tú lo sabes hacer en quienes te esperamos, en quienes te amamos y quienes confiamos en tu palabra. Gracias, Señor Jesús, Padre bendito. En el nombre de Jesús, en esa maravillosa mañana, le agradecemos a Dios por todo. Soy el pastor Fernando Mina. Somos los que llevamos esa doctrina, ese fundamento establecido de parte de Dios para bendecir, para predicar como dice la Escritura. Aquí no estamos halagando a nadie, estamos aquí porque tenemos nosotros una lealtad. Como pastores somos leales y la lealtad es hacer lo que nuestro Maestro nos mandó, mantener la ética ministerial. La ética ministerial es hacer lo que el Padre Celestial nos mandó a predicar, como dice la Escritura. Que Dios te bendiga, amados hermanos. En esta maravillosa mañana yo quiero hacer énfasis a un tema. Tematizamos las Escrituras para que usted tenga más claro cómo entender lo que queremos hablar y lo que queremos decir, para que de acuerdo al tema, a la tematización de la palabra, usted la aplique y esté pendiente de lo que queremos hablar. Por eso la tematizamos, para que usted tenga bien en claro lo que queremos nosotros hablar. Que Dios te bendiga en esta mañana, y a los hermanos que se están ahí ya conectando, le doy la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo, con mucho respeto y mucho amor, en el nombre de Jesús, porque somos uno en Cristo, hermano. Somos uno en Cristo y tenemos arriba una Padre celestial, tenemos un Dios que arriba nos está esperando y allá nos vamos a encontrar. En esta mañana el tema que voy a hablar es las 3 fases de la santidad, o en otras palabras, 3 clases de santidad. Vamos a hablar. Entonces, en esta maravillosa mañana es importante la santidad. Una introducción. La santidad es muy importante. Y en los términos importantes, ¿qué quiere decir? La santificación quiere decir separación para Dios, el estado que de ello resulta la conducta apropiada por parte de aquellos así separados. Es el primer punto, es la conducta de la persona que ha sido separada o ha sido elegida de parte de Dios. Si yo tengo una conducta que a mí me eligen para ir a una parte, Dios mío, ¿cuál es la forma que yo debo tomar? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Qué quiere decir la prioridad? Es la elección que yo debo hacer de la postura que yo debo tomar porque he sido elegido, apartado para un propósito. Santidad, punto 2, denota la manifestación de la cualidad de la santidad en la conducta personal. Es la introducción. Entonces, denota santidad, denota la manifestación de la cualidad, la santidad
en la conducta personal. Si usted tiene una buena conducta, son dos cosas importantes. Por eso hoy el Evangelio usted puede encontrar de todo tipo de personas. Porque aparte de nosotros ser cristianos, de cantar y manejar una Biblia y ser predicador y ser pastor, debemos tener cualidad, tener análisis cualitativo. Tenemos nosotros que autovalorarnos a nosotros mismos. Entonces denota la manifestación de la cualidad de la santidad en la conducta de la persona. Conducta socióloga, a la hora de hablar, una buena conducta, hacer uso de una buena gramática, no de un vocabulario caído, sino una buena gramática en la vida cristiana, porque Dios dice en su palabra que de toda palabra que hablemos los hombres tenemos que dar cuenta a Dios. Y todo aquel que instruye a alguien, hágalo partícipe de todas las cosas buenas, una buena gramática a la hora de hablar. Porque ¿qué es la gramática? La ciencia que nos enseña a hablar y escribir correctamente. Hablamos gramaticalmente, pensamos para hablar, y eso es parte de la santidad. Santidad en mi vocablo a la hora de expresar. Buenas tardes, buenos días, ok, etcétera, etcétera, que está también marcado dentro de las relaciones humanas, y no vamos a ser también una persona antisocial. El antisocial es que ese no comunica, sino más bien que grita, insulta y maltrata y ya me aburrí. Pero no, la persona que es una persona socióloga, que tiene una buena comunicación, que expresa, Dios te bendiga hermano, ¿cómo has pasado? ¿Cómo está esposa mía? ¿Cómo amaneciste, mijito? ¿Cómo estás? Tío, primo, suegra, yerno, ¿cómo está? Muy bien, ok, la felicito, bienvenida, gracias. Hacemos uso y con esta vocación, nosotros hacemos que el Evangelio sea embellecido, pues hombre, porque estamos demostrando una educación. Estamos mostrando nosotros una conducta prácticamente exegética. Entonces, porque exegética es porque yo quiero sacar lo bueno del corazón de los demás y él también saca lo mío. Entonces estamos teniendo una conducta exegética. No estamos haciendo una eisegesis social, introduciendo males y muerte a través de mi léxico o mi comunicación. Y por eso el Evangelio se ha ido deteriorando, porque hay un vocabulario sumamente desarraigado de las raíces cristianas. Y esos son los puntos, y estoy haciendo nada más aquí la introducción de lo que es la santidad. Santo fundamentalmente significa separado. Entre los griegos, dedicado a los dioses, y por ello en las escrituras, en su sentido moral, cuando hablamos moral, espiritual, separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios, entonces a Dios y consagrado para Él. Vemos aquí unos puntitos importantes que les voy a explicar. Por ello, en las escrituras, en su sentido moral. El sentido moral, ¿qué quiere decir? El sentido moral de las personas es su forma de vestir. Vemos unas personas, a veces uno dice, esa persona es inmoral, míralo cómo anda vestido, anda mostrando todo el cuerpo, qué inmoralidad. Entonces, en el sentido moral, bien vestido, los cristianos, su camisita manga larga, en su sentido moral. Las mujeres, su faldita larga, no apretada,
Hombres no con los pechos abiertos o andando por ahí en camiseta o en pantaloneta. Eso es el sentido de la santidad. Estoy haciendo la introducción. Y no debemos ser personas inmorales, que andamos demostrando toda nuestra intimidad de mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces Dios exige de los creyentes santidad en el sentido moral y en el sentido espiritual. Cuando hablamos del sentido espiritual, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Él habla, anda como quiera, se junta donde quiera, actúa como quiera, pero el hombre espiritual acomoda todas las cosas a lo espiritual. Si usted va a dormir, ora. Va a servirse los alimentos, ora. Va a salir de su casa, ora. Usted se sube a un carro, ora. Eso es la santidad que encierra en el área moral. Son algunos puntos en la personal, en la espiritual, que es de mucha importancia en la vida de un cristiano, en el área espiritual. Es una persona separada del pecado. Yo como cristiano no puedo estar hablando en el sentido espiritual de mi consagración. En el sentido espiritual no puedo estar yo metido allá en una cancha jugando pelota con los mundanos, o el pastor jugando pelota con los creyentes, o el pastor en pantaloneta corriendo por ahí con los creyentes. No, porque yo soy el que debo mantener la regla de la santidad en esos sentidos maravillosos, como podemos entender en la Escritura, en su sentido moral, que hablamos ya de la vestimenta. Un pastor que ande todo por ahí desnudo, vestido, o un creyente que usted lo vea desnudo, ese no está guardando la santidad moral. No. Entonces, y la espiritual, usted demuestra, se sube un carro, voy a orar, como le expliqué. Está en la mesa para servir los alimentos, voy a orar. Me voy a meter a la ducha a bañar, hay que orar. Hay problemas en casa, voy a orar. Si hay disgusto, usted invoca el nombre de Dios en paz y con alegría. De esa manera usted está proveyendo una santidad a su personalidad. La santidad no se la canta, la santidad no se la aplaude, la santidad se la vive. De esa manera, por eso el Evangelio está siendo deteriorado en su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de reír, su manera de comer. Y si usted va a comer, se va a sentar a la mesa a servirse los alimentos, no va a sentarse a la mesa a servir los alimentos sin camisa o con pantaloneta ahí medio desnudo y dame de comer. A la hora que va a dormir también se acuesta a la cama a dormir desnudo ahí, hecho un desorden. Dios dijo David, en paz me acostaré, a sí mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Eso de entender que Dios siempre va a estar con usted donde sea, porque usted es el templo del Dios viviente. Pero no ha vivido la vida como sea. No, yo soy cristiano, oye, ya vengo, pásame la camisa, y se la tira el hombre, sale en la calle sin camisa. Eso no está manteniendo la santidad moral. Ya vimos la espiritual, separado del pecado. Es la santidad, separado del pecado. Un cristiano no puede estar donde están las gentes inconversas, que suena un poquito feo cuando le decimos mundano, pero la palabra correcta es inconversa, o la palabra correcta es gentil. La gente que no ha creído ni confía en Dios. Entonces, en esa parte somos apartados. Un cristiano no puede estar donde hay una fiesta de gentes gentiles o inconversas, o como comúnmente lo llaman allá mundano, que ya le digo, no suena muy bonito, es medio drástico. Entonces, no podemos estar metidos ahí.
Usted no puede estar participando del pregón porque usted es un hijo de Dios. Un hombre de Dios que fue apartado para un propósito. Usted no puede estar ahí metido en eso. El Señor dijo, salir en medio de ellos y apartado, dijo el Señor, y yo recibiré y seré para vosotros padre. Pero hoy la gente ha hecho común todo eso. Usted ve hermanas por ahí hablando, es que yo le voy a hablar como dice la Escritura, la santidad, gente apartada. Hermanos por ahí con el pelo corto, pastores con las canas pintadas, se pintan las canas, los bigotes. Perdóname, pero yo no puedo saltar lo que la Biblia dice. Dios nos puso un modelo para todos, dijo, sé santo, porque vuestro Padre Celestial es santo. Y todos los que aspiramos al ir al cielo, tenemos que agarrarnos en esa misma línea. Dios dijo, aprende de mí, que soy manso y humilde y sensible de corazón. Entonces es importante que nosotros nos agarremos y enmarquemos esos grandes propósitos, apartado del pecado y por tanto consagrado a Dios enteramente, no es a media. En cuanto a Dios se refiere, Él es santo, porque esa es su naturaleza. Él es santo, hermano. Y yo te cuento una cosa, que por eso Dios, hay momentos que Él no recibe todas las oraciones que hacemos. ¿Cómo venimos nosotros delante de Dios? Yo no voy a hacer un disfraz en mi vida que para venirme a tener doble personalidad, que cuando yo vengo a la iglesia soy una persona, pero cuando salgo de la iglesia soy otra persona. Vemos hermanas empantalonadas, hermanos queridos en las calles, y en la iglesia están ellas con su falda. Dios nos cambió de una vez por todas. Es como que si yo aquí estoy encorbatado y termino aquí de hacer lo que estoy haciendo, me saco la corbata, me pongo un pantalón corto, una chancleta y salgo a la calle por ahí en camisilla o en DVD. No. Usted es santo y fue apartado para eso, hermana. Y yo digo, ¿en dónde queda cuando la Escritura dice, Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropas de mujer? Y Pedro, en 1 Pedro 3 dice que la mujer debe vestirse con pudor y modestia. Con pudor y modestia. Proverbio 31, entre uno de sus versos, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Entonces, estas cosas ha obstruido y ha detenido el plan y el propósito de que las bendiciones de Dios fluyan sobre nosotros. Porque sin santidad, sin fe y sin santidad, nadie verá al Señor, amados hermanos. Ese es el truquito de Dios. Sin fe y sin santidad, nadie verá al Señor. Dios le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo viene a Jesús y le dice, Maestro bueno, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie hace las obras que tú haces si Dios no está en él. Y mire qué le dijo Dios a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y en esta mañana también te dice a ti, y me lo dice a mí, tienes que nacer de nuevo. Hagamos, hermanos, un análisis de nuestra vida espiritual y no esperes que otro te lo diga, tú mismo. Tenemos que nacer de nuevo. Porque a veces vemos la gloria de Dios tan lejos. Pedimos a Dios y no hay respuesta. Hermanos que están por ahí caídos y no hay respuesta. ¿Por qué? Falta la santidad. Entonces la capacidad y el potencial de Dios, Él es santo porque esa es su naturaleza, es santo. Él es el único que está completamente libre de contaminación moral y espiritual. El cuanto al creyente se refiere
santo no se aplica a personas ya muertas que se hubieron caracterizado por actos excepcionales de santidad, porque religiosamente le aplican santo a los que murieron y que la Madre Teresa de Calcuta y allá el Juan Pablo II y ciertos sacerdotes porque murieron. No se le aplica la santidad a los muertos, porque a los muertos no se le ve la santidad se le ve a los vivos, en tu forma de hablar, tu forma de ver, tu forma de vestir, tu forma de comer, tu forma de caminar, tu forma de reír, tu forma de pensar, la forma de abrazar, la forma de orar, la forma de predicar, la forma de asistir a la iglesia, martes, jueves, sábado, domingo. Eso es parte de la santidad. Los que aman, los que respetan, los que son generosos. Entonces, la santidad no se ve en los muertos, se ve en los vivos, hermano. Pero ya religiosamente se lo aplican a los muertos y lo canonizan. Canonizan quiere decir atribuirle toditita la santidad y le atribuyen milagros. Canonizado, la palabra de excelencia de santo religiosamente es canónico o canonizado, que acá nosotros hablamos en la escritura el canon de la Biblia, donde están todas las normas y reglas de la santidad y se la aplican a un hombre. Entonces la santidad no se ve en los muertos, se ve en los vivos. Bendito sea el Señor. Yo soy el pastor Fernando Mina y me gusta mucho estudiar la escritura, analizarla, pero de raíz, de raíz. Entonces, hay personas que desconocemos esto. Entonces vemos que, por ejemplo, la santidad debe ser buscada por todos. Pero yo te quiero decir en esta maravillosa mañana, que pensando toda la noche en todo esto, analizando la escritura, si un pastor no ha vivido una excelente santidad, no la puede explicar. No la puede explicar. Yo tengo que vivirla. Y la santidad no se la vive así. La santidad es progresiva. Yo la voy experimentando todos los días. La voy experimentando. Y para tú experimentar la santidad, primeramente te caes, te levantas, te ensucias, te vas arrastrando, te pones de pie. Porque la santidad es progresiva. Donde tú te golpeas una vez, no te golpeas dos veces. Eso es parte de la santidad de la vida cristiana. Por eso cuando en la iglesia hay alguien y ha tropezado, cayó, dice, ese ya está en el infierno. No, ese está ejercitando un proceso de santidad en tu vida. Todos tenemos que pasar por ese proceso de caída, de levantada, porque eso te va a ir perfeccionando. Y hay pastores que no lo pueden explicar porque ellos no han pasado por el proceso que uno ha pasado. Hermanos, tienen que ser santos. Pero pastor, ¿cómo? ¿Cómo voy a ser santo? No, tienen que ser santos. Pero ¿cómo, pastor? ¿Qué hago? Ni ellos mismos lo pueden explicar porque no lo han vivido. Vamos a ser santos jugando pelota, un pastor. No. Vamos a tener un ayuno para recibir el Espíritu Santo, para que todos sean santos. No, el Espíritu Santo no se recibe por ayunar. El Espíritu Santo se recibe por oír la palabra abundante, porque la fe viene por el oír la palabra. Usted escucha la palabra, y la palabra de Dios va abriendo camino, va abriendo tu mente, va abriendo tu corazón, y Dios va entrando, y de pronto tú terminas siendo llenado por el Espíritu Santo, por la voluntad de Dios, porque bienaventurado el que oye mi palabra. Por eso el éxito de la santidad del cristiano es no perderse ni un solo culto. Ni un solo culto, porque eso te va a ir llenando y te va a ir nutriendo de la palabra, te va a dar temor, te va a producir conocimiento, te va a producir fe, te va a producir la gracia, te va a producir bondad, un montón de cosas por escuchar la palabra. Por eso los pastores también deben ser personas muy equitativas
y muy equilibrado a la hora de predicar la palabra para que la gente vaya en una escala. Porque llegamos a un culto y la gente comenzó a danzar y a brincar y a saltar. Dice, qué lindo culto. La gente no recibe un lindo culto porque la gente salta, brinca y se revuelca. Eso es emocionalismo. Porque el que te va a fortalecer es la palabra de Dios. Entonces, la santidad posicional. Vemos aquí ya el primer punto. Lo que hice fue una introducción nada más de esos 3 puntos de la santidad. Hoy vemos aquí el primer punto, la santidad posicional. La santidad posicional es la que se adquiere en el momento que se obedece el Evangelio. Si usted está dentro del camino del Señor y no está obedeciendo el Evangelio, usted no puede entrar en una santidad posicional. ¿Qué es una posición? Cuando hablamos de posición, es mi posición que yo tengo para poder llegar al cielo. Y lo vamos a ir, por ejemplo, Dios me ha dicho a mí que yo debo ser santo, esa es mi posición. Dios me ha dicho que yo debo ser obediente, mi posición. Dios me ha dado la característica cómo debo vestirme y esa es mi posición. Y yo no la voy a dejar que nadie me la cambie. Cuando diga, oye hermano, no, alguien me dijo, vamos a jugar pelota. Le digo, no, mi posición es no jugar pelota. Porque yo puedo perder mi unción con Dios por estar jugando pelota con los creyentes. Entonces, la santidad posicional, hermano, es la que se adquiere en el momento que usted, hermano, en el momento que obedece el Evangelio de Cristo. Ahora, se llama posicional porque hace referencia a la posición en la que Dios nos pone al obedecer el Evangelio y nos hace recordar la posición en que estamos antes de obedecer el Evangelio. ¿Quién éramos antes de obedecer el Evangelio? Éramos gente inconversa, mundanos, gentiles, de un mal hablar. Entonces yo voy a comparar entre la posición que Dios me ha puesto y la que ahora soy. Por eso Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, eso es posición, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. Y yo la pregunta es, ¿usted está en el mundo haciendo las cosas del mundo todavía o es cristiano? Por eso tengo que tener la posición que yo tengo, mi oído debe estar siempre inclinado, es a oír la voz de Dios. Hay personas que, aun cuando estamos dentro del camino del Señor, no han logrado este equilibrio, no han podido centrarse a escuchar la voz de Dios. Hay gente que mientras la iglesia está en el culto, ellos están por allá en otras cosas, distraídos. Hay cultos en la iglesia, se van ellos a la playa, se van por allá a un deporte, se van al desfile, se van a la comida con la familia, se van al supermercado. Demuestra que no han logrado esa santidad posicional, porque mi compromiso es con Dios. Y eso siento ese llamado de parte de Dios. Yo no puedo dejar caer una sola palabra de Dios al piso porque tengo una santidad posicional desde que Cristo a mí me llamó. Y yo sé para qué me llamó. Y no necesita que alguien te empuje. Eso debe estar en usted. Usted es lo que sabe cómo lo adorna Dios en su corazón. Usted es el que sabe. Entonces eso tenemos que entenderlo. No sé si usted me está entendiendo y los hermanos que ahora a la hora de escuchar este audio, piensen en eso. Pensemos en eso. Entonces, ¿cuál era la posición en la que nos encontramos antes de obedecer el Evangelio? ¿Dónde estábamos? Éramos unos borrachos, unos perdidos, mentirosos, adúlteros, fornicarios y de todo. Al venir a Cristo ya somos hijos de Dios. San Juan capítulo 1:11 dice, en el mundo estaban y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, a los que le recibieron,
y creyeron en su nombre. La palabra creer significa obedecer. A los que le obedecieron y creyeron en su nombre. Escuche, la posición que usted tiene le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y siempre el hijo de Dios oye la voz de su padre. Aquí está mi padre, aquí debo estar. Me está llamando mi padre a orar, voy a orar. Me está llamando mi padre al culto, yo debo ir al culto. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo por él no lo conoció. Ahí cuando él dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. ¿Quién eran ellos? Los gentiles y nosotros también que antes estábamos ahí. Pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de la voluntad de Dios. Esa es mi posición. Usted es hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, no pelees. Si eres hijo de Dios, no insultes. Si eres hijo de Dios, no maltrates. Si eres hijo de Dios, no chismees, no calumnies, no maltrates, no seas egoísta, no seas mezquino, porque esa es mi posición, hermano, y debe ser la suya también. Esa es la santidad posicional, esa es la mía y yo debo morir por eso, cuidarla. Que esa banquita en la iglesia no te la ocupe nadie. Ponte a sumar cuántos cultos te has perdido en este mes. Que te llama a ser hijo de Dios, no lo eres, hermano. Y en eso los hace ver la santidad. En la iglesia Dios estableció el sostenimiento de la iglesia, el amor fraternal, que hay que diezmar en la iglesia. Y hermanos, no lo hacen. Dice que el diezmo es de la ley. El diezmo no se da por ley. Esa es mi santidad posicional. Se da por amor a las almas, a la obra, al crecimiento de la obra. Y yo cumplo como cristiano mi santidad posicional. Esa es mi posición. Algunos me dicen no lo haga. Yo lo hago porque mi padre me lo ordena. Y lo hago bajo el temor de Dios. Esa es la santidad. Pues la gente no ha entendido esto y vivimos a nuestra manera. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros, hermanos queridos? Hemos muerto porque éramos por naturaleza hijos de iras. La palabra naturaleza en este contexto significa un modo de sentir, actuar, que por hábito prolongado se ha convertido en naturaleza. Éramos por naturaleza. Entonces vemos, por ejemplo, la palabra naturaleza significa un modo de sentir natural. Usted se peñizca y siente. Naturaleza. Actuar. La naturaleza, por eso dice, el hombre natural no percibe. El natural se enoja, el natural grita, patea, susurra, maldice y dice no soporto más, no quiero. El natural. Y Gálatas 5, el versículo 16 del 18 dice, del 16, dice Pablo escribiendo a los Gálatas, digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el ocuparse de la carne produce muerte. El ocuparse del Espíritu produce vida y paz. Y ahí dice, hablamos de la naturaleza, manifiestas son las obras de la naturaleza. Lo estoy parafraseando. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, disensiones, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, como los amonesto. Que los que practican tales cosas, amado hermano, escúchame, hermano del alma, no heredarán el reino de los cielos. Y eso está metido en la vida de mucha gente, en la iglesia. Dios viene por una iglesia santa,
una iglesia limpia, sin contaminación ni arruga. Lee Gálatas 5:22 y vas a ver allí la lista negra. Por un puntito que usted lo esté haciendo, no heredará el reino de los cielos. Ira, contiendas, disensiones, envidia, homicidio, borrachera, orgía, adulterio, fornicación. Y si tú adulteraste o caíste, tal vez por el desconocimiento, porque no te explicaron ampliamente las escrituras, así como yo te las estoy explicando. Y por eso mucha gente han cometido muchos errores. Pero hoy te puedes levantar y buscar esa santidad posicional y decirle: Señor, yo aquí estoy, perdóname por mi ignorancia. Porque pasa que la vida cristiana, que cuando tú vas caminando en el camino y hay un abismo de lado y lado, tienes que mantener un bonito equilibrio. Tú caminas por el camino, lentamente vas así, hay un vacío de lado y lado, hay que tener un equilibrio bien centrado, porque cuando tú te pegas un resbalón, ¿qué haces? Trata de agarrarte y no hay dónde. Así es el cristiano que camina sin doctrina, que no tiene una buena doctrina de enseñanza, del arrepentimiento, de la conversión, de la santidad posicional, de la fe, de la comunión. No la tienen. Somos cristianos que corremos a la aventura y por eso mucha gente ha tropezado. Y siguen tropezando, y hasta pastores también. Perdónenme, siervo, porque los pastores no vinieron del cielo. Los pastores, Dios constituyó pastores y los formamos en medio de la gente, los que somos pastores llamados. Porque perdóname, te quiero decir, hoy no todos los pastores son llamados. Nomás los mandaron al instituto y dijeron: ándate a la obra. O se salió por ahí el hijo del pastor, le dijo: mijo, ándate a la obra, ya papá. Y lo mandó a la obra. El pastor, el ministerio no es una herencia. O apareció por ahí uno que no tuvo trabajo: hermano, denme una chamba aquí para trabajar. Ya déjame hablar con las autoridades para que te mandamos allá y unos 4 hermanos para que prediques allá. Entonces no se trata de eso. Y esa gente tiene perdida a la gente porque nunca reciben ni un soplo de Dios para direccionar a la gente. Ahí es cuando yo digo: no está bien. Y mucha gente está desviada, siendo pastoreada por alguien que no es pastor. Porque en Efesios 4:5 en adelante encontramos, o 6, sí, encontramos allí cuando habla de la constitución de los pastores. Y le voy a mostrar el texto de la Biblia donde dice la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 4. Él mismo constituyó, Efesios capítulo 4, el versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Dice el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de un conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, que todos lleguemos a la unidad de la fe. Los que son pastores fuimos llamados para edificar a la iglesia, que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero usted ve hoy día una rivalidad. No, ese no es de acá, ese no lo reciba, ese está. Y una rivalidad entre los pastores y le meten a los creyentes. Por eso cuando un pastor le diga a usted: no lo saludes a ese, o este el pastor está mal. A menos que sea un trinitario, pero si aún así sea un trinitario, hay que saludarlo. Porque Dios dijo: a todos los llamados de mi nombre.
A la gloria mía lo formé y lo hice. Yo nunca le digo a los creyentes, no salude a esos hermanos. Para mí mis hermanos apostólicos son mis hermanos, los pentecostales del nombre son los hermanos de allá de la Unión Apostólica del Nombre, son mis hermanos. Lo que cambia es la razón social. Y yo no puedo decirle, si yo tengo una santidad posicional, el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Efesios capítulo 4:11, Pablo dijo, solícito en guardar la unidad de la fe, en el vínculo de la paz, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre y Creador de todas las cosas, que está por encima de todas las cosas. Somos un pueblo. Y eso es lo que estoy hablando de la santidad posicional. Yo sé que usted es del nombre. Es del fundamento de la iglesia del nombre. De ese fundamentado allá en Hechos 2:38, en Hechos 4:11 y 12, en Efesios 2:20. Somos fundamentados. Ahora yo, que si lo veo que anda un poquito desequilibrado, lo que yo tengo que decirle, hermano, venga para acá, caminemos por aquí, así es. De eso se trata. Entonces, la santidad posicional. Nota, la palabra naturaleza es el contexto que significa un modo de sentir. Actuar es por el hábito prolongado, se ha convertido en naturaleza, un hábito. Usted se levanta por la mañana gritando, insultando y pateando. Es una naturaleza de este hombre. Que toda la mañana es un hábito, un costumbre. Y costumbre es una idolatría. Entonces se va volviendo en una posición extorsionada. Y ese hábito de la naturaleza hay que romperlo. De modo que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Si antes te levantabas gritando, insultando, ahora ya no. Levántate cantando y orando. Porque hemos rompido el hábito de la naturaleza. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. El hombre natural no se puede acercar afinamente a Dios. Y por eso las oraciones que se hacen no se las puede recibir. Porque Dios dice que Él al altivo y al pecador, Él lo mira de lejos. Entonces, amados hermanos queridos, estamos viendo aquí la santidad posicional. Ahora, ¿qué podemos decir? Dice la Escritura, el punto 2, estábamos distanciados de Dios. Estábamos lejos, ya metidos en el hueco más allá del vacío. Pero nosotros hoy, al conocerlo a Cristo, Dios nos llamó, hermano, de las tinieblas a esa luz admirable. Tantos años hemos cantado al Señor. Yo le he dicho a los hermanos, mis hermanos que los visito, apostólicos, pentecostales, del nombre de Jesús, son mis hermanos. Y yo digo, tantos años has caminado en el Evangelio y no has podido cambiar. Es que no hemos tenido una buena directriz o un buen líder que nos explique claramente la santidad. Por eso, ¿en dónde estábamos? Estábamos distanciados de Dios, ajenos de la vida de Dios. Es una posición. Hoy ya somos hijos de Dios. Distanciados de Cristo. Distanciados de Dios, ajenos de la voluntad de Dios. Excluido de la ciudadanía de Dios, hermano. Excluido quiere decir que estábamos fuera. Pero hoy usted, al bautizarse en el nombre de Jesús, usted pasó a ser hijo de Dios. ¿A quién debe aparecerse? Su forma de hablar a Cristo, su forma de vestir a Cristo, su forma de caminar a Cristo Jesús, su forma de sentarse a Cristo Jesús, su forma de saludar a Cristo, su forma de comer a Cristo, la forma de dormir a Cristo. Usted se convierte en un cristiano cristológico, porque todo lo que usted hace, lo hace para Cristo.
Saludos a ustedes, Dios te bendiga, hermano, en el nombre de Cristo. La paz de Cristo, bienvenido en el nombre de Cristo. Siéntese en el nombre de Cristo, pase en el nombre de Cristo. Lo convertimos en cristológico. Hermano, y eso te hace sensible a la santidad, sensible al amor. Y eso te garantiza. Si yo te pregunto hoy, tú que me escuchas, amigo, hermano, este mensaje es para los hermanos de la iglesia, de años que estamos caminando y que hemos venido como ahí desviando, tambaleando, cayendo. No, tranquilo, tenga una santidad posicional. Porque si a usted le dicen un bailecito, vamos a bailar hoy, hay una fiestita, ustedes ponen duda, porque no tienen una posición bien clara. Dirá, vos me invitaron, voy o no voy, es que mi tío, que mi hermano, ya, pues voy a ir un ratito nomás. Ahí está mal, porque nosotros ya salimos de allá, no debemos estar allá. Sal de en medio de ellos. Eso dice la palabra de Dios. ¿Dónde estábamos? Excluidos, extraños a los pactos de la promesa. Éramos extraños al pacto de la promesa de Dios. Hermano, pero al bautizarte en el nombre de Jesús, si te arrepentiste genuinamente. Y es otra cosa que yo también la he analizado muy profundamente, que a la hora que nosotros venimos y pastores han cometido muchos errores. Yo no los cometí, yo bautizaba cantidad de hermanos, pero yo no he cometido sus errores. Por ejemplo, vienen a Cristo una persona, una pareja, el uno es cristiano y el otro no. ¿Y qué hacemos los hermanos? Ay, hermano, bienvenido, gracias a Dios, que Dios lo salvó, que esto acá, y venga a Cristo, entréguese al Señor, bautice ya en el nombre de Jesucristo. Y él dice que mi esposa no se ha entregado al Señor. ¿Pero qué le dice el pastor? Tranquilo, usted puede bautizarse, hermano, aun cuando la esposa no esté entregada. No es que no estamos casados, tiene que casarse. Y va donde la esposa y le dicen, hermanita o amiga, tiene que casarse porque el hermano acá tiene que bautizarse, por favor, colabórenos, que el hermano se pueda bautizar, vaya. Dice, yo no me quiero casar, dice la señora. No, pero vaya y cásese nomás con él, porque si no, él no se puede salvar. Cuando usted no se entregue, usted puede usted casarse con él para que él se bautice. ¿Y cuál es el error que ha cometido? Cientos de pastores, como digo yo, no lo hice, porque a mí también me lo hicieron así. Terminé bautizándome con una persona que todavía no era entregada bien y sucesivamente, y fue un problema de por vida, y eso se termina dañando. Entonces terminan bautizando a un creyente con un mundano, porque la mujer no fue cristiana, y él se entregó al Señor llamado. Y es el problema que se convierte en un problema, y cuando ya se ha bautizado, esta persona comienzan a decirle a la esposa, mire, también apóyelo, él ya se bautizó, también entréguese usted también, y la van metiendo al reino de los cielos a la fuerza, y se ve presionada ahí y termina entregándose, y termina caminando en la iglesia a la fuerza, con coraje, peleando, yo no quería ese evangelio y me obligaron, y va al culto brava, molesta, o viceversa. Puede ser el esposo o la esposa, y ese matrimonio termina rompiéndose. Y ahora, cuando se ha rompido ese matrimonio, ¿qué dicen los pastores que no valoran ni entienden? Hermano, usted no se puede divorciar, porque si usted se divorcia, se condena, porque la Biblia dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Eso no lo juntó Dios, fue la presión de los hermanos. Y espero que usted me entienda. Y hay cientos de casos de eso, que se han apartado y viven una vida desordenada, porque los pastores no han tenido el conocimiento. El bautismo es para convertidos, para los que se han arrepentido genuinamente. Para ellos es el bautismo. Hechos capítulo 2, 37, le dijo al apóstol Pedro, varones hermanos, porque le dijo, sepa pues certísimamente la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
Al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el bautismo es para gente arrepentida. Y el arrepentimiento es otra doctrina muy profunda que algún día la voy a explicar a fondo. El arrepentimiento es pesar, dolor, enmienda, volverse atrás, darle el pecado, la espalda al pecado, tristeza, angustia y volverse a los caminos. Es un cambio. Pues cuando una persona se entrega al Señor, yo lo dejo que pase por lo menos un año en la iglesia para poderlo bautizar. Pero apenas se bautiza a los 3 meses, al mes, vamos al bautismo, hermano, y lo bautizan a ese mundano. Y él nunca cambia, porque no ha tenido un paso de arrepentimiento. Y cuando usted se bautiza, dentro de las promesas, y es la santidad posicional. Porque el apóstol le dijo: porque para vosotros la promesa es posición, para vuestros hijos, para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras y muchas palabras les exhortaba y les decía: sea salvo esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra se bautizaron 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en la oración. Estaban juntos con alegría y sencillez y permanecían juntos porque estaban dentro de la promesa. Por eso usted no se salga de esa santidad posicional, que es mi promesa y no la voy a romper. No la cambie por un juego de pelota. No la cambie por sentarse 3 horas a ver una novela. No la cambie por irse a ver un partido de fútbol al estadio. No lo cambie por una cerveza. No lo cambie por un pequeño problema que sucedió y con la esposa, con los hijos, con el suegro o con viceversa. Usted tiene una posición de santidad y defiéndala con su vida. Defiéndala, porque nos espera el cielo, hermano. Eso no te lo ayuda a defender nadie, lo cuidas tú y lo cuido yo. A usted le pueden decir que te vas al infierno, pero usted tiene una posición bien puesta, que usted se va al cielo por lo que está haciendo. Si te caíste, levántate, porque si 7 veces caes justo, 7 veces lo levanta Jehová. Solamente levántate y avanza. Lucha por tu santidad, porque las caídas te perfeccionan, los fracasos te hacen firme. Por eso le dijo allá, Pablo le decía al Señor: Señor, quítame, Señor, este aguijón, esta angustia de mi vida. Y le dijo: bástate en mi gracia, porque en tu debilidad se manifiesta mi poder. Donde hay débil, el poder de Dios está ahí, amados hermanos. Entonces es importante, sin tener esperanza, estábamos en el mundo, sin tener esperanza de Dios en el mundo, ajeno. Pero gracias al amor, la gracia y misericordia de Dios, hemos sido santificados y estamos en una mejor posición. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, estamos en una santificación. Él nos santificó por su palabra. Dios nos ha dado vida en Cristo y nos ha sentado en lugares celestiales, aleluya. Aparentemente usted tiene una posición, usted camina por la calle con orgullo, pero un orgullo sano. Yo me siento el más importante, sanamente, en mi interior. Digo, soy un hijo de Dios, soy un ministro de Dios, por la gracia de Dios, soy un atalaya de Dios, pero lo digo en mí, porque la Biblia dice que el que sabe, hágase como que si no sabe. Usted debe valorarse en sí mismo, como tal como le es. Usted, si nuestro padre es un rey, usted es un príncipe, es una princesa, usted es un embajador del reino celestial. Esa posición no se la quita a nadie. Usted no necesita un cargo en la iglesia para estar subido en un altar para tener autoridad. Usted tiene autoridad porque Cristo se la dio. Lo que sí es autoridad que usted tiene está sujeta a un pastor. Pero usted tiene una autoridad. Recibe poder. Recibe el derecho de ser hijo de Dios.
Es una autoridad sujeta a su pastor, pero usted es una autoridad máxima. Yo no necesito que me suban a una tarima, un altar, para yo estar ahí, poder. No, yo tengo poder donde voy. Subo en un bus, tengo poder. Voy en el mercado, tengo poder. Voy en la calle, tengo poder. Manejo mi carro, soy autoridad. Donde vaya, tengo autoridad sobre la fuerza del mal, por la posición que tenemos. No necesitamos que alguien nos vigile para decir, no, que nadie nos ve, vamos a pecar. No, usted tiene una posición de santidad y tiene que cuidarla, defenderla donde se encuentre. No necesitamos que alguien te vigile. Y hay gente que fracturan la santidad de otro, diciendo, ese es un pecador. Ese que te dice que tú eres pecador, el que está roto es él, porque él no valora. Yo que mantengo mi santidad. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No cuides a nadie. Él no dijo cuídalo a Ramón, cuídalo a Pedro, a Matías, a Fernando Mina. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti. No nos mandó a cuidar a otro. No, cuídate tú, hermano. No andes celando ni a tu esposo, porque si tu esposo peca, él le da cuenta a Dios. No andes celando a tu esposo, amargándote, o a la esposa. ¿Con quién estás? ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Presta el teléfono, ¿estás chateando con quién? Porque si esa persona está haciendo lo que está haciendo, no tiene una posesión de santidad. Yo cuido mi alma. Yo cuido mi santidad, que es el paso que me lleva al cielo. Porque sin santidad, nadie va a ver al Señor. Va a ver al Señor. Y esos chismosos en la iglesia deben caer. Y Pablo dijo a los Gálatas, a esos que perturban hay que mutilarlos, que están dentro de la iglesia, unos que están perturbadores, y ya ellos están mutilados, que andan metiéndose en la vida de los hermanos, molestando. No, la vida espiritual es derecho de cada quien cuidarla. El pastor predica la palabra y dijo, bienaventurado el que oye mi palabra. Por eso mi consejo para ustedes, hermanos, que van a ver este video en esta mañana, esta transmisión, no dejes de asistir a la iglesia. Escucha la palabra. Hoy en la iglesia más se han radicado a cantar que a escuchar la palabra. Alabanza el uno, alabanza el otro, el coro en la iglesia, la vocalista de acá, que vamos a presentar el drama en la iglesia, el drama en los niños. Eso es manipular el evangelio. Tanta canción, tantas actividades en la iglesia. Dios, Él nos mandó a predicar la palabra y a oír la palabra. Pero hoy la iglesia se ha hecho, es una pasarela. Más se canta que lo que se escucha palabra de Dios. Entonces usted acérquese más a escuchar la palabra de Dios. Y no le diga amén a toda cosa. Pablo habla en Tesalonicenses, examínalo todo. Retén lo bueno. Eso dijo Pablo. No le diga amén a todo. Analícelo, obsérvelo. Y si no es no, es no. Y quede tranquilo, no diga amén. Porque sabe que eso no está en la posición de su santidad. No lo va a aportar. No tome lo que le va a dañar. Entonces, amados hermanos, en esta maravillosa mañana, la gracia de Dios siempre esté con nosotros. Vamos a avanzar unos puntitos más. En Cristo hemos sido acercados y reconciliados con Dios. Nos reconciliamos, hoy somos hijos de Dios. Nos apartamos y nos reconciliamos con Dios. Entonces, en Cristo somos parte de la familia de Dios. Somos parte de esa familia, amados hermanos. Y cuando hablamos de la familia de Dios, hermano querido, hermana, usted debe ser santo. Hablamos el mismo lenguaje, tenemos la misma vocación, tenemos la misma fe, la misma esperanza, la misma entrada, el mismo Padre, el mismo tono de melodías de alabanza que Dios nos ha puesto. Cuando somos espirituales, mi corazón se liga con el tuyo y el tuyo con el mío. Con el saludo se expresa una expresión espiritual, porque usted está conectado con el espiritual y yo también soy espiritual. Se siente. Pero como anda por ahí, eso no está ligado con nosotros.
Por eso Él nos ha hecho una familia. En Cristo somos parte de la familia de Dios. Voy a preparar lugares para donde yo esté, también estéis vosotros. Usted es mi hermano, aun cuando soy negrito, pero soy tu hermano. Somos creados por Él, hablamos el mismo lenguaje. Yo no te puedo maltratar a nadie, ni al feo, ni al bonito, ni al malo, ni al diablo tenemos derecho de maltratarlo. Hay gente que se la agarra con el diablo, que diablo sucio, perverso, no, Dios no nos mandó al diablo a maltratarlo. Hay predicadores que dicen, oye, lagartija, perro hambriento, serpiente. No, Dios no ha dicho eso. Él solamente dijo, en mi nombre echará fuera demonios. Así nomás dijo Dios. En mi nombre echará fuera demonios, nada más. No nos mandó a maltratarlo. Cuando vino el endemoniado gadareno Jesús, hasta se postró el demonio a los pies de Jesús. Dijo, por favor, no me atormentes. Solamente Dios le dijo, vete, sal de él. Permíteme entrar en los cerdos. Él dijo, ve. Pero hoy hay cristianos que se la agarran con el diablo, que lo estrujan, que lo pisotean. Tampoco. Usted mantenga su posición y no se salga de la línea. Y el cielo nos espera. Por eso somos hijos y familia de Dios. Al obedecer el Evangelio, fuimos lavados, santificados y justificados. Por eso yo siempre digo que el bautismo a nosotros no nos salva. Léalo bien. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el bautismo a nosotros solamente nos perdona. Pero hoy, luego del perdón, estamos caminando en esa salvación progresiva, paso a paso, poco a poco. Porque usted se bautiza y sigue peleando, no se va a salvar. Se bautiza y sigue adulterando, no sirvió de nada. Se bautiza y sigue celando al marido, no sirvió de nada. Se bautiza, no ofrenda ni diezma, no sirvió de nada. Sigue siendo un ladrón, mezquino. No ha hecho nada, no te va a salvar. Porque debemos tener una salvación progresiva. Entonces, al obedecer el Evangelio, fuimos lavados y santificados, justificados. Por lo tanto, para poder ser santo, debemos primeramente buscar la santidad posicional a través de la obediencia del Evangelio. Hermana, no te cortes el pelo. Dices, no, yo corto las puntas nomás. ¿Quién te ordenó? No entraste en la santidad posesional. Sé santo porque yo soy santo. Entonces, buscar esa santidad posicional en el nombre de Jesucristo. Y es cuando en nuestra vida vamos a tener esa garantía de nuestra salvación. Por lo tanto, para poder ser santo, debemos primeramente buscar la santidad posicional del Evangelio. Esto es la primera parte, y la segunda parte, la santidad progresiva, que vamos poco a poco. En esta mañana quiero agradecerles a todos mis hermanos que han estado ahí conectados. Soy el pastor Fernando Mina, que estoy compartiendo esta palabra porque la siento en mi corazón y no quiero quedarme con esos conocimientos. Y esto no es que lo estoy bajando de internet, esto es parte de la vida de uno. Que uno ese extracto lo va llevando dentro, y quiero compartirlo contigo en esta maravillosa mañana. Y les agradezco a todos mis hermanos y amigos que escucharán este audio. Que Dios me los bendiga maravillosamente. Próximamente estaremos continuando con esta palabra de ciencia en el nombre de Jesús. Gracias, hermano, y que Dios me los bendiga. Vamos a orar en esta maravillosa mañana. Padre, te damos gracias por mis hermanos que han estado ahí presentes en esta maravillosa mañana, y también los que se irán conectando poco a poco, Señor, que escucharán este video. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Y amados hermanos, pongamos por práctica esto, obedecer a Dios en todo. Se llama santidad posicional. La posición que usted tiene es un hijo de Dios, hijo del Rey. Dios les bendiga maravillosamente.